Vamos, hermanos, a entrar en la meditación de su palabra en esta preciosa mañana. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer allí en el nombre de Jesús. Hay un texto que vamos a leer todos. El verso 18. Capítulo 4, verso 18. Nos unimos todos a una sola voz y leemos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Leemos, hermanos. Bueno es mostrar que celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga, amén. Creo que necesitamos ser edificados por la palabra. Si algo, hermanos, la iglesia requiere, y nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, es ser instruidos por la palabra. Pero la palabra se debe de enseñar según la verdad, porque la palabra que es inspirada, o sea, la palabra que envía Dios, esa es la que edifica, la que enseña, la que instruye, corrige y exhorta. Si la palabra no es según la verdad, lo que hace es, hermano, producir un efecto contrario. Así que vamos a orar. Si usted come un alimento que no es sano, ¿le aprovecha o no le aprovecha? No es el alimento, hermanos, el que aprovecha, es lo sano de las cosas. Porque el mismo alimento, si no es sano, lo perjudica. Entonces, si la palabra no es según verdad, no hace provecho. Entonces vamos a orar, que Dios nos inspire la palabra. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, nuevamente, Señor Jesucristo, estamos delante de ti frente al alimento, Señor, espiritual que es la palabra. Yo te pido, Señor, tus palabras son espíritu y son vida. Y tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Produce el efecto por el cual tú lo envías a cada uno de nosotros. Yo te pido, Dios, que nos hables conforme sea la necesidad. Te pido que nos abras el entendimiento, nos des inspiración, iluminación y revelación para que esta palabra cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Y podamos ser edificados, fortalecidos en el hombre interior. Podamos ser instruidos según la verdad. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a estudiar en esta mañana. Estamos en escuela dominical. Y uno de los propósitos de este culto es enseñar. Amén. Porque la enseñanza lo que hace es traer conocimiento. Y el conocimiento nos da salvación, nos edifica, nos instruye, amén,
y trae algo muy importante que es la revelación, o sea, manifestar las verdades. Eso es revelar, dar a conocer algo. Gloria a Dios. Así que vamos a hablar un tema sobre el celo de Dios, teniendo presente que la palabra celo es el cuidado que debemos de tener en las cosas, la reverencia, el temor, en este caso hacia Dios y hacia la iglesia. El celo es lo que nos permite a nosotros poder filtrar las cosas, pero también nos permite a nosotros tener discernimiento como un fruto del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra discernir tiene que ver con la revelación, la iluminación que Dios da a aquellos que hemos conocido su nombre, porque hay que tener presente que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento ¿de quién? De los hombres, para que no les alumbre la luz del Evangelio. Pero lo primero que hizo Dios, hermanos, a través de su palabra fue quitarnos una venda para nosotros poder ver, gloria a Jesús, pero también para entender. Por eso, después de la resurrección, Lucas capítulo 24, dice que el Señor les abrió ¿qué? Para que comprendiesen, o sea, para que entendiesen las Escrituras. Así que sí es muy importante, hermanos, tener entendimiento de las cosas. Porque uno puede pecar por varios factores. Número uno, podemos ser pecadores por acción. Quiere decir la práctica. Número dos, por ignorancia, o sea, por desconocimiento. Pero un principio del derecho dice que el desconocimiento de la ley no justifica la violación de las normas. Eso es un principio del derecho. El hecho que usted no sepa no quiere decir que usted no infrinja una norma o una ley. Eso no lo justifica. Así que uno puede pecar por ignorancia, o sea, puede ser que usted diga, no tenía conocimiento. Bueno, el asunto es que Dios pasa por alto la ignorancia de los hombres. Y por eso Dios nos ha perdonado. Pero el que peca ya con conocimiento, después de conocer, ya no se le toma por ignorancia. Ya se le toma por necedad. Porque usted puede pecar por necio. Y ese es el que peca deliberadamente. Que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya no es ni ignorancia, es necedad. Porque usted sí sabe. Y es diferente como Dios mira al necio que como mira al ignorante. Y eso es lo que dice Pablo. Habiendo pasado Dios por alto, ¿qué? Los tiempos de la ignorancia. Y él mismo lo dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? Porque lo que hice, lo hice por ignorancia. Pero ya después de haber conocido o tener el conocimiento de la verdad, ya Dios no toma por inocente, porque ya sí sabe las cosas. Por eso al que más se le da, o sea, el que tiene la revelación, Dios le ha dado más. Porque usted sí tiene la revelación y el conocimiento. O al menos aquellos que estudiamos la palabra, que hemos conocido a Dios, que nos hemos acercado a Dios. Ya nosotros no hacemos las cosas por ignorancia.
Ya actuamos bajo una necedad porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces ya la forma como Dios juzga ya es diferente. Porque ahí es donde dice la palabra del Señor. Y como estamos estudiando, abra la Biblia en el libro de Hebreos. Capítulo 10, verso 26. Y ahí está hablando a aquellos que conocen, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido ¿qué? Ya me habla de un conocimiento. Ya no me habla de ignorancia. Por eso al que más se le da, más se le va a exigir. Por eso el justo se salva con dificultad, porque requiere un esfuerzo. El que no conoce necesita arrepentirse, pero después de haber conocido hay que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, porque el justo con fuerza es lo que quiere decir, o sea, con sus sentidos se salva, con la práctica, con la obediencia. Y si primero comienza el juicio de Dios por los de su casa, haciendo referencia a que nuestros pecados fueron perdonados y que Dios, hermano, aleluya, juzga nuestras obras. Y si Dios primero lo hizo con nosotros, bueno, ya hace referencia a dónde aparecerá. Y presenta dos grupos, impío y pecador. Para uno ser impío es porque primero conoció la verdad. Porque impío viene de impiedad, de piedad. Es el antónimo, lo contrario. Entonces, impíos no son todos. Impío es el que conoció a Dios. Y el pecador es el que no conoce a Dios. Entonces sí se hace la diferencia entre el uno y el otro. Lo que Pablo entonces está hablando acá, y Romanos 10, 2, y quiero que leamos este texto, porque aquí está la introducción y ya pasamos al desarrollo. Mire lo que está diciendo. Romanos 10, verso. Porque yo les doy testimonio de que tienen ¿qué? Celo de Dios, pero no conforme a qué. Y aquí la palabra ciencia denota y quiere decir doctrina o conocimiento. Porque el celo, amén, tiene que tener un fundamento. El celo debe de tener un ajuste, una medida. Y la medida es la ciencia, o sea, la palabra, el conocimiento, la doctrina, la autoridad. Porque hay cosas que a usted le puede parecer, pero si es un celo que no es conforme a ciencia, a usted le parece, pero no es como dice la palabra. Porque una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que quiere decir. Son dos cosas diferentes. Por eso hay que hacerle buen discernimiento, buena comprensión a la palabra, para no obligar a decir a la Escritura lo que no quiere decir. Por eso les está diciendo, tienen celo de Dios, pero ese celo no tiene fundamento. Y en Gálatas lo que Pablo dice es, bueno es mostrar celo, pero ¿en qué? En lo bueno siempre, y grábese esa palabra porque ahorita vamos a ampliar eso. Celo siempre. Y no solamente cuando estoy ¿qué? Presente. El celo, hermanos, debe de permanecer. Debe de entronizarse,
demostrarse, pero no solamente en unas cosas. El celo debe ser ¿cómo? Siempre. Gloria a Dios. Como hijos de Dios, escuche esto. Cada uno de nosotros, de una forma individual, nos hemos constituido templo del Espíritu Santo, edificio de Dios, para morada de su presencia y para ser sacerdotes que ministramos sacrificios espirituales como manifestación del culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Hay un celo que es natural e individual. Y ese celo lo debe de tener todo cristiano como hijo de Dios. Un celo individual. Porque cada uno es templo ¿de qué? Gloria a Jesús. Así que como templo del Espíritu Santo, yo debo de saber cómo honro a Dios. Lo segundo, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Como individuos, somos hijos de Dios. Como cuerpo, como iglesia, somos el cuerpo. Pero como el cuerpo, nos edificamos unos a otros. Número 1, en la comunión. Número 2, en la relación con nuestros hermanos. Número 3, en nuestra forma de actuar los unos con los otros. Número 4, en nuestras acciones. Y como cuerpo, todo esto o beneficia al cuerpo o lo afecta. De ahí que debemos ser cuidadosos de no enfermar el cuerpo o perturbar el mismo. Porque usted se debe de cuidar como individuo, como hijo de Dios, pero también debe de cuidar el cuerpo que es la iglesia. Y el celo se debe dar en las dos esferas, individual y como cuerpo. Y vamos a hablar de esas dos cosas. Vamos a hablar del celo como hijos de Dios, o sea, como individuos, y del celo como cuerpo, o sea, como comunidad. Porque lo que Pablo está hablando es que es bueno mostrar celo en lo bueno siempre. Porque de lo contrario, o usted puede afectar su vida o puede afectar también ¿qué? El cuerpo. Y por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos celo de Dios, pero conforme a ciencia. O sea, que tengamos el conocimiento. Porque el conocimiento, hermanos, nos ayuda a conducirnos en la casa de Dios. Una de las cosas que el Señor le dice a su pueblo es que perecieron porque les faltó ¿qué? Conocimiento. Pero ya hablamos que el desconocimiento no puede justificar las cosas. Así que si por algún motivo yo no tengo conocimiento de algo, hermano, tenemos la palabra que nos edifica. Y cerca de nosotros está la palabra para escudriñarla, para oírla, para atenderla, para estudiarla. Amén. Porque la palabra lo que hace es dar revelación, o sea, conocimiento. Digamos gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Celo de Dios como hijos. Escuche esto. Como hijos hemos sido llamados primero a honrar a Dios y a honrar el evangelio, a tener cuidado de la doctrina, cuidado de nuestra vida devocional. Cada uno es responsable de su salvación
y de cómo se conduce frente al mundo y las cosas que hay en el mundo. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación, primero de carne y segundo ¿de qué? De doctrina, o sea, de espíritu. Esa palabra espíritu significa doctrina. Perfeccionando la santidad, ¿en qué? ¿En qué se perfecciona la santidad, hermanos? En la reverencia a Dios, en el cuidado y el respeto a Dios. Y por eso lo que Pablo está diciendo es, como tenemos promesas, amén, de parte de Dios, cada uno se debe de limpiar de toda contaminación. Cada uno. Gloria a Dios. Porque hay cosas que pueden afectarnos a nosotros. De ahí que el cristiano, que es templo del Espíritu Santo, debe de tener cuidado en lo que está atrayendo a su vida. En aquellas cosas que está filtrando. En aquello que lo puede perjudicar a usted. Gloria a Dios. Porque hay cosas que me hacen daño a mí. Para alguien puede ser que algo pueda ser que no lo afecte. Pero para otros sí. Por eso cada uno de nosotros es importante que conozca sus debilidades. Si usted sabe que algo le hace daño, que algo lo puede afectar, no lo haga. Porque usted le va a dar lugar al diablo. Si usted sabe que hay algo que le puede hacer perder su santidad, pues no lo practique. Aléjese de eso. Es más, llévelo cautivo a la obediencia de Cristo. Sométalo a Dios. Para que Dios, por medio de su Espíritu, por medio del fruto que ha manifestado en la vida como resultado de la fe, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, pero hay algo que llama templanza, o sea, dominio, que usted tenga el control. Porque quien debe de tomar el control de las cosas es usted. Pero ¿cómo tomo yo control de las cosas, hermanos? Con el celo de Dios. Porque si su celo está débil, mire lo que está diciendo aquí la palabra, hermanos. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 6, el verso 12. Escuche esto. ¿Cómo dice? Pablo usa 2 veces esta palabra lícito. La segunda la vamos a mirar ahora, está en el capítulo 10. Y las dos son en contextos diferentes. Y son las únicas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y aquí la palabra lícito en el griego, lo que está diciendo es que aunque algo puede ser aprobado, no conviene. Porque hay cosas que pueden no ser pecado, pero esas cosas, si yo no le presto cuidado, me pueden llevar al pecado. Y eso ya es diferente. Por eso,
cuando Pablo dice acá, todas las cosas me son lícitas, lo primero debo de pensar, ¿cuáles deben de ser las cosas lícitas? Tiene que pasar unos filtros para yo establecer que es lícito, porque si ya no se sale de ese entorno, ya no es lícito, ya es pecado. La razón por la cual está diciendo el apóstol, todas las cosas me son lícitas, usted tiene que leer el contexto general para llegar ahí. Es porque después de que algo, hermanos, fue puesto a prueba, o sea, pasó, hermanos, la prueba de calidad a las cosas antes de sacarlas. Le hacen una prueba de calidad. Si supera eso, se saca. Si no, se tiene que regresar, hermanos, nuevamente al proceso para que sea aprobado. Eso lo hacen las empresas serias o los productos serios. Antes de sacar al mercado tiene que pasar unos filtros. Y entonces superó los filtros, lícito, o sea. Porque de lo contrario, si sale así, con defecto, en vez de ser provechoso, puede hacer ¿qué? Daño. Gloria a Jesús. Así que nuestras convicciones de fe deben de tener unos principios para que sean aprobados por Dios y lo honren a Él. Y vamos a mirar esos 6 principios. Para que usted pueda decir, es lícito y lo puedo hacer. Porque si no, entonces lo que está diciendo es, no conviene. Y por eso, aunque sean lícitas, yo no me dejaré dominar. ¿Qué es dominar? O sea, no me hago esclavo. No me van a controlar. Porque ya me vuelvo ¿qué? Esclavo. Ya estoy bajo un dominio. Ya no tengo yo el control si no son esas cosas. Y por eso ya no van a convenir. Porque entonces eso sí me puede hacer a mí perder. Así que mis convicciones de fe deben de tener unos principios para que sean aprobados por Dios y lo honren a Él. Primer principio, lo que usted cree o lo que usted practique o lo que usted haga como individuo debe tener un sustento asentado y fundado exclusivamente en lo que dice la Escritura y no en un concepto particular. Porque usted puede creer las cosas. O usted dice, no, es que a mí me parece. Desde el momento que usted dijo, a mí me parece, ya erró. Porque no es si a usted le parece, es si a Dios. ¿Sí ve? Porque es que, hermanos, a veces tenemos un celo, pero celo en unas cosas y en otras no. Y entonces, ¿quién es el que establece si eso que usted está probando es así o no es así? No puede ser usted. No puedo ser yo, porque entonces imagínese 8.000 millones de personas, todos pensando diferente. ¿Quién unifica esto? 600 hermanos en Castilla y cada uno con un criterio sobre una cosa. Porque todo se tiene que dar en un contexto. Si aquí, hermanos, les voy a dar un ejemplo. Aquí hay un grupo homogéneo donde pueden haber, un ejemplo, personas del sector transporte, otros que pueden ser personas del campo, alguien puede ser del sector de algún negocio ilícito
Y si yo les dijera a usted, hermano, yo necesito una mula, ¿qué piensan los tres grupos? Si ve que las cosas están dentro de un contexto. El que es del sector transporte, ¿qué piensa? El pastor necesita es un carro de 24 llantas, un camión. ¿Es así o no así? Porque él en la mente tiene ese contexto. El que es campesino y el otro. Usted sí ve que las cosas se dan en el contexto. Así que quien debe establecer lo que es no puede ser cada uno, porque cada uno va a pensar algo. Voy a hacer una reunión, voy a hacer una fiesta. Entonces usted, si no tiene bien el concepto, usted va a hacer su fiesta como usted cree que es la fiesta. Y el otro la hace como él cree. Y entonces hermanos, no vamos a funcionar como individuos. Debemos de tener un fundamento en la palabra que ya me dice cómo se deben de hacer las cosas para que todos entendamos que lo mismo. Por eso les abrió el entendimiento a los que iban ahí con él, capítulo 24, para que se dieran cuenta cómo eran las cosas, porque cada uno interpretaba a su manera y no podemos interpretar a nuestra manera, porque nunca la palabra de Dios fue de interpretación ¿qué? Privada. Mire lo que dice. Las cosas no son de interpretación privada, porque si las cosas son de interpretación privada, hermanos, imagínense, usted lee algo, entiende una cosa, el otro lee algo, entiende la otra, y entonces ¿quién los pone de acuerdo? Pero cuando Dios dice, es así, es así. Y ahí entendemos todos. Digamos gloria a Dios. Así que nuestras convicciones de fe deben de tener unos principios que sean aprobados por Dios. O sea, número uno, deben de estar basados como fundamento exclusivo en la palabra. Número dos, debe ser un fundamento sano, es decir, según la verdad. Oiga, un fundamento sano, según la verdad. Porque hay cosas, hermano, que no las podemos fundamentar. Si hay algo que no conviene, no conviene. Y si no conviene es porque no es sano. Número tres, debe ser de acuerdo a la piedad, o sea, la naturaleza y el carácter de Dios. Tito capítulo 1, verso 1. Número 4, debe exaltar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, que lo que usted haga le dé la gloria a Dios y que usted no se sienta redarguido, que le dé la gloria a Dios. Número 5, y que es bien importante, escuche, no debe de afectar al cuerpo de Cristo. Porque si mi acción individual ya afecta al cuerpo, hermano, le estoy haciendo daño. Porque nosotros, ahorita vamos a mirar lo que es el cuerpo. Yo debo de darme cuenta que yo vivo en una comunidad y que la mano derecha siente lo mismo de la mano izquierda. Y el pie derecho siente lo mismo que la oreja izquierda. Porque aunque un cuerpo tenga muchos miembros, el cuerpo es ¿qué? Y haga la prueba, lastímese algo de su cuerpo, a ver si no lo siente todo. Si una acción mía afecta al cuerpo, yo debo tener cuidado. Romanos 14, 22, mire lo que dice. ¿Tienes tu fe? Tenla para qué. Tenla para contigo delante de Dios, porque bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Quiere decir que hay cosas que yo apruebo que me puedo condenar a mí mismo. Como individuo, mis acciones me condenan es a mí. Los mentirosos entran o no entran en el reino de Dios. Ah, bueno, entonces una mentira me condena es a mí, no al que está al lado mío.
el adulterio, la fornicación, generar una cantidad de cosas como manifestación de las obras de la carne. Me condenan es a mí. Yo tengo que tener cuidado. Digamos gloria a Dios. Y por último, número 6, debe tener el filtro de la escritura como máxima autoridad espiritual. Y el filtro de la palabra es Filipenses 4:8, en lo que usted aprueba. Ahí está el filtro en lo que uno aprueba. Hermanos, leámoslo. Ese es el filtro. Si usted en lo que usted aprueba como hijo de Dios no pasa ese filtro, tenga cuidado. ¿Cómo dice el filtro? Número 1, por lo demás, hermanos, todo lo primero honesto. Y como el tiempo es corto, usted mismo define esa palabra honesto. ¿Qué es ser honesto, hermanos, para usted? Número 2, todo lo que, lo verdadero. Así que hay cosas que no son verdaderas. Vea, Jesús habló de una adoración falsa que está implícita en San Juan capítulo 4. Dios busca verdaderos ¿qué? Quiere decir que hay falsos adoradores, eso está implícito. Así que primero, lo verdadero, lo honesto, lo justo. Lo justo. La piedad precisamente, según Tito capítulo 2, verso 11 en adelante, se conforma de 3 cosas. ¿Qué es lo que conforma la santidad? La sobriedad, la justicia y la piedad. Y esas 3 cosas involucran todo el ser: integridad, principios, testimonio, fundamentos y devoción. Eso es santidad. Y aquí me está hablando de justicia. Lo justo es, hermanos, lo que es equilibrado en las cosas. Por eso la justicia, el símbolo de la justicia es un equilibrio en el cual, hermanos, usted no mira a nadie. ¿Usted ha visto el símbolo de la justicia? La mujer con sus ojos vendados cargando una balanza. Los ojos vendados están representando que la justicia no mira a nadie. Ella maneja un equilibrio. Usted es el mismo con este, con este, con este, con este. Porque de lo contrario, si usted no hace justicia, usted se vuelve imparcial, o sea, beneficia. Porque si a usted le ponen aquí a su hijo y le ponen a otro para que usted lo juzgue, si usted no tiene los ojos vendados, usted se va a inclinar. Pero si usted no ve, usted solamente está escuchando. Si ve y da a cada uno conforme al discernimiento de las cosas, no conforme a su corazón. Así que lo verdadero, lo honesto, lo justo y qué más, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, o sea, buena procedencia. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piense. En eso piense. Gloria al nombre de Jesús. Por eso todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, pero yo no me puedo dejar dominar. Porque si usted se deja dominar, usted puede afectar o a usted o al cuerpo. La conclusión de esto está en Gálatas 5. Ahí lo voy a leer rápido para pasar a la segunda parte del cuerpo. Que tengo 30 minuticos para la una y terminé otros 30 para la otra. Rápido, conclusión. Como hijos de Dios, Gálatas 5:1, estad pues firmes, cada uno, con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estemos sujetos al yugo de ¿qué? He aquí yo, Pablo, digo que si la circuncisión de nada os aprovechara Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligastes, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Y aquí vamos a esto. Escuche la conclusión. Vosotros corríais bien. Número 1, ¿quién os estorbó para no obedecer a quién? A la verdad. Verso 9, un poco. ¿Sí ve cómo es el asunto? Si usted no tiene un buen celo de Dios, un poco de levadura leuda, o sea, contamina, ¿qué? ¿Toda qué? Verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Solamente que no usen la libertad como ocasión para qué. Porque a veces hacemos unos sincretismos, que ahorita vamos a hablar de eso. Unos sincretismos que uno dice, pero ¿qué pasa aquí? Tienen celo en unas cosas, pero el otro ¿qué? Y bueno es tener celo, pero mire lo que dice luego. Verso 16. Digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, hay que mostrar celo en todo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pero también enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, pero también envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, a veces tenemos celo en esto, pero el otro ¿qué? Y nos guardamos del adulterio, pero no nos guardamos de las enemistades. Y nos guardamos de la fornicación, pero de los celos, las contiendas ¿qué? Y escuche esto. ¿Ve? Ya luego pasa la obra del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu debe ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas ¿qué? Y los que son de Cristo han crucificado la carne con eso. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también. Y no nos hagamos ¿qué? Así que el celo individual, hermano, nos ayuda a ser santos. Pero como cuerpo, vamos a la segunda parte. Como cuerpo, como iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, en el cual nos edificamos unos a otros en la comunión, en nuestro trato con nuestros hermanos, en nuestra forma de actuar unos con otros, de tal manera que nuestras acciones o benefician al cuerpo, de la misma forma lo afectan. De ahí que hemos de ser cuidadosos de no enfermar, maltratar o perturbar la iglesia del Señor. Hermanos, vea, si una parte sencilla del cuerpo se enferma y esa enfermedad es tan grave que no tiene una respuesta, ese miembro del cuerpo puede afectar todo al punto que lo puede hacer morir. Un solo miembro hace morir. Vea, hermano, el cuerpo tiene 6 sistemas. No más el sistema óseo tiene más de 200 huesos, sentidos, células, tejidos, órganos. Y si el corazón se afecta, ve, afectó todo, al punto que murió todo.
Mire lo que es algo que afecte una cosa del cuerpo, puede afectar todo el cuerpo. Su acción, si usted no tiene cuidado de lo que hace, va a enfermar a 500 hermanos en Castilla. ¿Es así o no es así? Va a enfermar a 600 o 1000 los que sean acá, porque usted hace parte de este cuerpo como un miembro, y usted tiene que ser cuidadoso que no vaya a enfermar a los otros 500. ¿Sí ve lo delicado que es lo del cuerpo? Por eso hay gente que dice, esos, no ese, este miembro del cuerpo dio mal testimonio, y lo primero que dicen, esos evangélicos. ¿Y es algo plural o algo singular? Porque no dice ese, esos, porque creen que todos somos ese. ¿Y sabe por qué? Porque es que ese está en el cuerpo. Pero también cuando nuestras obras, nuestro testimonio le da la gloria a Dios, hermano, todo el cuerpo es exaltado. Por uno puede ser glorificado todo el cuerpo, pero uno también puede ser blasfemado. De mis acciones como cuerpo, como individuo me puedo condenar a mí mismo, pero como cuerpo puedo afectar. Vamos a mirar en eso, que como cuerpo tenemos que tener cuidado. Le voy a mostrar un ejemplo. Vea, Dios siempre ha visto a su pueblo, sea Israel o la iglesia, como cuerpo, no como individuo. Si hay 10 justos, los perdona como cuerpo. Los perdono a todos por 10 justos. Porque Dios siempre ve a su pueblo como cuerpo. Vea, hermano, le voy a dar un ejemplo. Jueces capítulo 7. Una acción individual afectó todo el pueblo. Una acción. ¿De quién estoy hablando? En Jueces capítulo 7, de un hombre llamado Acán. Pero los hijos de Israel, escuche, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saidi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Verso 11. Israel, dice Dios, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Israel a qué? Ha pecado. ¿Y si pecó todo Israel o quién pecó? Uno. Los demás no pecaron, pero uno tomó del anatema, cometió la falta. Y la falta, como Dios ve su pueblo como cuerpo, se le imputó a todos. Y la falta no le hicieron. Se calcula aproximadamente, por lo que dice la palabra del Señor, que de Gosén salió más o menos 1 millón de personas. Y uno afectó casi a todos ellos. De la misma forma, hermanos, una enfermedad en un órgano afecta a todo el cuerpo. Si a usted no le funcionan los riñones, afecta a todo un sistema. Si a usted no le afecta, si no le funciona el corazón, todo el sistema cardio. ¿Sí ve? Todo el sistema. No es ese, es todo. Porque es un cuerpo. Es un cuerpo. De ahí lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y hay un ejemplo en 1 Corintios 10. Avancemos rápido. Ahora la Biblia, estamos en la escuela dominical. Mire lo que dice, porque aquí está un ejemplo que está colocando Pablo de lo que es el cuerpo y la afectación que se puede hacer por una acción. ¿Cómo puede perjudicar a todos? Y el que tiene oídos, lo que la palabra dice. Pero yo ahorita no voy a hablar en parábola. El que habla por parábolas era mi Señor Jesucristo. Yo ahorita lo entronizo. Mire lo que está diciendo acá. 1 Corintios 10.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres cuerpo, todos qué, mire, cuerpo, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron cuerpo. ¿Fueron qué? En la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era. Pero escuche, todos, pero en unos pocos. Si ve que unos pocos perjudicaron a todos. Porque mira lo que dice ahí. Luego que habla de una forma plural, ya lo hace de una manera singular. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. Mas estas cosas, y este es el ejemplo que toma Pablo, sucedieron como ¿qué? Ejemplo para quienes, nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, ni seamos idólatras como algunos de ellos, porque algunos perjudicaron a todos. Y escuche lo que sigue diciendo. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? Esa palabra jugar significa carnavales. Busque otra versión y ya no te dice jugar. Se levantaron a hacer carnavales. ¿Y de dónde aprendieron los carnavales? ¿De dónde? De las naciones. Porque las naciones tenían sus carnavales. Estaba mirando algo, el contexto de los carnavales. Porque aparentemente las festividades es un pretexto, o los carnavales, para hacer desenfrenos. Aquí en Colombia, hermanos, no digo la ciudad, pero digo el santo, pero no el milagro, pero eso queda por allá en el Atlántico. Hacen un carnaval donde es un pretexto para que la gente se desenfrene, porque todo es válido en los carnavales. Y aquí en Sudamérica está el carnaval más famoso del mundo, que lo hacen en Río de Janeiro. Un tributo al dios Momo, a Satanás y al desenfreno de la carne y al desenfreno. Mire, el dios Momo, así lo llaman en Barranquilla, ese carnaval, un tributo al dios Momo. Hermanos, ¿de dónde viene esa palabra? Investigue. Eso es un demonio. Y la gente le va a rendir culto a un demonio. Y aquí cerca, hermano, de la Pintada hacia abajo, por allá llega una ciudad que se llama Río Sucio, Caldas, y le hacen un carnaval al diablo. Donde todo es lícito. Imagínense una fiesta que al diablo. Y allá en Río de Janeiro, la gente, hermano, hace unas cosas, porque en los carnavales todo es ¿qué? Parece que todo es lícito. Desenfreno carnal. Y el pueblo se levantó a hacer carnavales. Y por eso Dios dijo, ¿qué está pasando aquí? Porque aprendieron eso, esas costumbres. De las costumbres de los pueblos no tengáis memoria, dijo Dios, porque yo aborrezco tales costumbres. Esa carnaval que hacían los griegos, de donde viene la palabra Hipócrates, de hipocresía, usaban unas máscaras. Así que la máscara tapaba el rostro de la persona, y las personas que participaban de ese carnaval, para ellos era ilícito hacer cualquier cosa, orgías, adulterio, fornicaciones, mezclas entre parientes, hijos, hermanos, padres. Eso era una cosa aberrante, pero como tenían una máscara,
la gente no veía el rostro de la persona, lo que viera ¿qué? La máscara. La hipocresía, porque tapaba y al otro día se quita la máscara y como usted no supo con quién estuvo, qué hizo, ni nadie lo vio, entonces todos seguís que muy normalito, no pasa nada. No pasa nada. Nos podemos poner la máscara que sea, pero esta iglesia debe de honrar a Jesucristo. Porque a veces nosotros nos ponemos una máscara de fiesta, festividad, y como que es lícito en la fiesta cambiar la santidad. ¿Y cómo cambiamos en cierta fiesta? La persona que normalmente no se pinta en esa fiesta, hermano, va un payaso pintado todo. ¿Y qué pasa? Nos pusimos la máscara. Eso hizo el pueblo. Entonces, ¿a quién estamos honrando? Bueno mostrar celo, pero celo, ¿será que es que la palabra se aplica solamente para el culto o se aplica también para las ceremonias y la fiesta y las integraciones que hacemos? ¿Cómo es el asunto? Volvamos allá. Ni forniquemos como algunos fornicaron y cayeron un día 23,000, ni tentemos al Señor, ni murmuréis, como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué? Verso 12, así que el que piensa estar firme, entonces siga firme. Y escuche esto, porque el tiempo corre. Verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos ¿qué? Pues todos participamos de aquel mismo ¿qué? Pan. Y ahí es donde viene otra palabra, la que les dije ahora. Verso 23. Mire que está diciendo Pablo unos ejemplos para decir en ese contexto que aunque somos muchos, somos uno. Todo me es lícito, porque no todo edifica. Y ahí el verso 24. Ninguno busque su propio, sino que piense en el otro, o sea, piense en el cuerpo. Y el verso 32 lo dice claramente: no seáis tropiezo ni a judío ni a gentil, pero no seas tropiezo a la iglesia del Señor. Hermano, pues es que yo lo que leo lo veo muy claro. Y eso no es de interpretación, pastor, es que eso tiene una interpretación, interprétela pues. No seamos tropiezos ya. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Las cosas de Dios hay que respetarlas. Así que seamos celosos, pero no solamente aquí, también sea celoso allá, cuando estás en reuniones. Y sigue diciendo, mire hermanos, estaba mirando, ya voy concluyendo hermanos, Romanos capítulo 12 verso 3, lo estaba mirando en la versión nueva, versión internacional. En la versión de Reina Valera dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Christopher, ¿cierto que así dice? Ninguno tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe de ¿qué? Bueno, pero en la nueva versión internacional escuche cómo dice: basados en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, como autoridad de la iglesia, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista y evalúese a usted mismo cuando actúa. ¿Se entendió el mensaje? Pablo está exhortando a la iglesia y le dice: yo tengo autoridad, y como autoridad filtre las cosas de una forma que no afecte.
Porque si afectas, tienes un alto concepto de sí que no debes de tener. Eso es lo que dice la Reina Valera. Diga gloria a Dios. Cosas en las que debemos tener cuidado en no afectar el cuerpo de Cristo. Rápido, número 1, 1 Corintios 8:9, no ser tropiezo. Hermano, en la iglesia hay mucha gente que le gusta hacer tropiezo de otros. Y no se da cuenta, hermano, lo que dice aquí la palabra del Señor. Mira que tu libertad no venga a ser tropezadero de otros. No venga a ser tropezadero. Porque estás afectando. Si alguien se cree algo, ¿qué dice Pablo? Si usted se cree que es el, mejor dicho, como dicen los muchachos, la última Coca-Cola, siéntase mejor un tinto. Sí, porque hay gente que cree mucho. Si usted se cree mucho, Pablo dice, hágase de cuenta que usted no sabe nada. Sea humilde, sencillo, porque los soberbios los echará Dios, pero los humildes los trae a Él. Usted no sea tropezadero, porque Dios no me ha puesto para ser piedra de tropiezo. Y esto pudiéramos ampliarlo mucho, después lo ampliamos. Casi que uno aquí saca 2 o 3 escuelas dominicales en estos 5 punticos. Número 2, 1 Pedro 3:3. Cosas en las que, estamos hablando cosas en las que hemos de cuidar el cuerpo, que no lo afecte. Número 1, no ser tropezadero. Sí, hermanos, porque si yo le pongo zancadilla al hermano Moisés y se da un golpe en la cabeza, lo afecto todo. Tropezadero, o sea, y lo salgo matando, un golpe más dado lo mato. Y hay gente que es tan tropezadera que mata a gente espiritualmente. Tenga cuidado con eso, hermanos, que Dios te pedirá cuentas. Sea de bendición. Número 2, cosas en las que hemos de cuidar el cuerpo de Cristo. 1 Pedro 3:3 y 1 Timoteo 2:9, en el atavío. Mire, ahí está. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de vestidos lujosos, sino el interno. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa y los hombres también, con pudor y modestia. Hermanos, iglesia, hermana y hermano, porque ya hasta algunos hermanos se desubican. Atavíese bien, porque es que eso afecta. Está afectando el cuerpo. Vístase bien, con pudor y modestia, con recato, con santidad, con temor, porque es que eso está afectando. En mi atavío, ¿qué tal que yo como pastor, hermano, viniera aquí como un torero? Cambio de profesión. Si es que me gusta ser torero, me voy para... Ya en Colombia lo prohibieron, me voy para España y bueno, me compro una capa y pues yo no soy torero, hermano, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué me quiero parecer al mundo? Y es como cosa paradójica. A mí me han dicho, pastor, el día que yo me case, me dijo un inconverso, el día que yo me vaya a casar, me caso con una de esas jóvenes de su iglesia. Esas mujeres sí se vea, se ven puras y santas. Yo le dije por dentro, corrompido, arrepiéntase. De los de allá se quieren parecer a los de acá, pero los de acá quieren parecer a los de allá. Uno no entiende. ¿Ah? ¿Cómo se están cambiando las cosas? El Hijo de Dios, que se debe parecer a Dios, se quiere parecer al mundo. Y los del mundo quieren parecer a los hijos de Dios. Hermano, ahí sí tiene que decir uno, como dijo mi abuelita, el mundo está al revés. Pero la palabra lo cuadra y lo pone a funcionar como es. Hermano, vistámonos como hijos de Dios, como la palabra de Dios lo enseña. Yo no estoy hablando de medidas, quite de la mente medidas, póngase lo que dice la palabra: pudor, modestia, santidad, temor, porque así se atavían los hijos de Dios, con decencia.
Eso afecta. Número 3, cosas en las que hemos de cuidar de no afectar el cuerpo de Cristo. La doctrina. Debemos de ser cuidadosos en lo que enseñamos, cómo transmitimos la palabra. No podemos mover los fundamentos. Pero tampoco, hermanos, a veces queremos hablar más a las emociones, a lo sugestivo, porque creemos que haciendo cosas sugestivas, hermano, uno tiene que ser maduro. Pero no el de por allá del vecino, no, espiritualmente. Porque a veces queremos mover los sentimientos. A uno le parece extraño que está uno en el culto a las 8 de la noche y se va la luz y la gente empieza a hablar en lenguas. ¿Y qué pasó aquí? Los puedo hablar en lenguas porque fue la luz, o porque hay una veladorcita, o porque hacen cositas, yo no sé. Queremos mover los sentimientos y lo sugestivo. Hermano, el avivamiento no lo puede producir una vela, una luz, no. El avivamiento, hermano, lo debe producir en la palabra, el Espíritu Santo, la doctrina. Escuche esto. Cosas en las que debemos de tener cuidado, no afectar el cuerpo de Cristo. No podemos tener sincretismo, o sea, armonías y concordancias en nuestros cultos, reuniones sociales, integraciones. Debemos de ser santos. Sí, porque queremos mezclar lo santo con lo pagano, lo de Dios con lo del mundo. No mezclemos. Carnavales no. Porque te pueden decir, ay, como te ves de lindo, como te ves de linda, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios? ¿Quieres tener la gloria de los hombres o la gloria de Dios? Y escuche lo que le voy a decir. Cantares 2:15, las zorras pequeñas hacen perder las grandes. Lo bueno no puede justificar lo malo. Las iglesias del primer siglo fueron exhortadas por Dios a través de la palabra porque comenzaron a hacer sincretismo rápido. Éfeso, Apocalipsis 2:7, perdió el primer amor, sincretismo con el mundo. Pérgamo, tolerancia a doctrinas erradas, Apocalipsis 2:12. Tiatira, poca disciplina y tolerancia a una profetisa corrupta llamada Jezabel que enseñaba. Se nos quiere meter Jezabel a la iglesia, hacer sincretismo. Así se ve muy linda, sí, eso enseñaba Jezabel y corrompió el pueblo. Y vino el profeta a exhortarlos. Sigamos. Sardis, Apocalipsis 3, formalismo extremo. Laodicea, tibieza y ceguera espiritual. Corinto, racionalizaron el pecado, o sea, nada era malo. Y ahí tenían un fornicario y que nada era malo. Y había un poco de mechudos y que nada era malo, porque al hombre le es deshonroso ¿qué? Eso le dijo Pablo a Corinto, porque un poco de gente, ¿cómo es de delicado racionalizar el pecado? O sea, nada es malo. La iglesia en Galacia, rudimentos antiguos. Hermanos, hay que tener cuidado. Que lo bueno no justifique lo malo. Cosas que pueden perjudicar al cuerpo de Cristo, la murmuración, falta de sujeción y respeto a las autoridades, Romanos capítulo 13. Falta de amor a nuestro prójimo, afecta. Todo eso afecta. Divisiones, Filipenses 3:2 y Primera Tesalonicenses 5:22, toda especie de mal afecta el cuerpo. Y si nosotros como iglesia no ponemos cuidado, se convierten las cosas como enfermedades silenciosas. Se van metiendo, se van introduciendo, se van camuflando. Y como usted no las percibe,
Pero cuando esas cosas, hermanos, se desarrollan, entiérrelo. Porque esas cosas así tan camufladas, tan sencillitas, que uno no se da cuenta, esas zorritas pequeñas son las que hacen daño. Así que como iglesia, cada uno de nosotros cuida el cuerpo. No afecte la iglesia. Todo es lícito. Y usted es llamado a ser hijo de Dios, pero también a cuidar el cuerpo. Porque si usted cuida lo que Dios cuida, le va a ir bien.